María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia del H. Congreso de la Unión presente. Por medio del presente, se le propone que al dictamen a minuta, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se reforma, adicionan o derogan diferentes disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sea nutrir, incorporar las consideraciones que fundamenten la conciencia y aceptación del decreto contenido en la minuta enviada por la colegisladora, siendo estas las siguientes. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley de la Defensoría Pública, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Consideraciones. Cuarta, necesidad de la aprobación. Los integrantes de esta comisión dictaminadora concordamos que existe un mandato constitucional y una necesidad de materializar la reforma constitucional, con la intención de permitir el acceso a una justicia efectiva para los gobernados que les otorgue certeza, seguridad jurídica respecto al actuar de los impartidores de justicia, por la instauración de criterios homologados, jurisprudencia por precedentes, defensoría pública y la emisión de resoluciones a partir de la pluralidad de las voluntades. Al mismo tiempo, concordamos que existe premura en permitir que el personal del Poder Judicial tenga las herramientas suficientes que se les permita actualizarse, profesionalizarse y contar con un servicio de carrera que les permita contar con garantías de permanencia y estabilidad laboral. Quinta, acceso a la justicia. La reforma constitucional de referencia presentó un avance significativo para el funcionamiento del sistema jurídico mexicano, al robustecerse a los órganos jurisdiccionales y auxiliares del Poder Judicial de la Federación, así como sus entes administrativos. Se fortaleció la salvaguarda del derecho fundamental de acceso a la justicia, del cual son acreedoras y acreedores todos los mexicanos. Derecho humano que se encuentra tutelado en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales de los que México es parte, mismo que implica la posibilidad de que la persona pueda someter una controversia ante los tribunales y la protección de otras libertades fundamentales conexas al mismo. En relación con lo anterior, debe destacarse que el artículo 14 de la Constitución Federal ha dispuesto una batería de prerrogativas que otorga certeza y seguridad jurídica al gobernado que durante la administración e impartición de justicia, indicando que durante los procesos judiciales las autoridades deben pugnar por la observancia de la ley o la interpretación de esta, o en su ausencia con apego a los principios generales del derecho. Principios que son de suma importancia para que todo procedimiento jurisdiccional se desarrolle conforme a las disposiciones legales aplicables y sin crear escenario de vulnerabilidad en contra de las o los gobernados. Adicionalmente, el artículo 16 constitucional coadyuva en la garantía de los principios de legalidad y certeza jurídica, toda vez que precisa un mínimo de requisitos para la realización de actos de autoridad, cerrando el paso a actos de arbitrariedad y discrecionalidad por parte de los entes gubernamentales y similares. Ahora bien, por cuanto se refiere al marco internacional, esta comisión advierte que, mediante reforma constitucional del 10 de junio del 2011, el artículo 1 de nuestra Constitución Federal establece que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos que establece el propio texto constitucional, así como aquellos tratados internacionales de los que el Estado mexicano fuese parte. Lo anterior trajo como efecto que las y los mexicanos gocen de una protección amplia, mediante el reconocimiento de un marco supranacional
en materia de derechos humanos, situación que no debe ser inobservada por ninguna autoridad, mucho menos por los entes responsables de la impartición, administración y procuración de justicia. A partir de ello, el derecho constitucional nacional encontró una correlación directa con disposiciones a nivel internacional que protegen los derechos fundamentales, en particular los de acceso a la justicia y los del debido proceso. A manera de ejemplo, podemos mencionar lo siguiente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 7, 8 y 10, dispone: el derecho de igualdad de las personas ante la ley y dentro de los procedimientos jurisdiccionales, el derecho al recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, el derecho de audiencia, el derecho a que los órganos judiciales velen en todo momento por la salvaguarda de los derechos fundamentales de las partes, y el derecho a recibir una sentencia o resolución emitida por la autoridad competente debidamente fundamentada y motivada, entre otros. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, en su artículo 8.1, referente a las garantías de carácter judicial, se dispone el derecho de las personas a la audiencia, al debido proceso, a los plazos razonables, a los órganos jurisdiccionales se dirijan con independencia e imparcialidad. Asimismo, el enumerando 25.1 puntualiza el derecho de las personas a un recurso sencillo y rápido, que haga frente a las determinaciones de los tribunales o las autoridades gubernamentales, siempre y cuando busque amparar derechos fundamentales reconocidos por el Estado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica en su artículo 9 el derecho a la libertad, así como una batería de prerrogativas para el caso de que la persona se vea sometida a un proceso penal que tenga como consecuencia la sanción de prisión. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a someter sus controversias ante los tribunales y así poder acceder a los procedimientos de impartición y administración de justicia. Expuesto lo anterior, se evidencia con meridiana claridad que el derecho humano de acceso a la justicia es ampliamente reconocido por el Estado mexicano y la comunidad internacional de la que forma parte. No obstante, los esfuerzos por parte del Estado mexicano para poder garantizar efectivamente el derecho humano de acceso a la justicia no han podido dar los resultados esperados, trayendo como consecuencia la incorrecta administración de justicia y la existencia de escenarios de corrupción y nepotismo dentro de los órganos jurisdiccionales, lo cual ha sido viciado su desempeño. Así las cosas, es que surgió la necesidad de impulsar la reforma constitucional antes citada, así como la minuta en materia de estudio de este dictamen, que permite eliminar al margen de la discrecionalidad que puede perpetuarse bajo el amparo de una ausencia de armonización normativa. En función de ello, la aprobación de la minuta en comento permitirá ser coherente la norma fundamental con las normas jurídicas secundarias y evitar posibles antinomías o contradicciones jurídicas. Asimismo, significa que el desarrollo de las nuevas instituciones jurídicas que regirán en adelante el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, así como el mejor ejercicio de sus potestades constitucionales. Al respecto de la minuta destaca los siguientes puntos. La actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que sus procesos y determinaciones salvaguarden con mayor exhaustividad los derechos humanos de las personas y el interés social. El establecido de órganos especializados en el procedimiento jurisdiccionales en materia penal. La consolidación de los plenos regionales, los cuales tendrán la facultad de unificar criterios interpretativos de situaciones litigiosas que comparten elementos fácticos. La separación de las cuestiones referentes a la carrera judicial para dar paso a la expedición de una ley especializada en la materia. El establecimiento de las disposiciones mediante las cuales se garantiza el servicio de la Defensoría Pública a nivel federal. La creación y funcionamiento de los tribunales colegiados de apelación, desapareciéndose los tribunales unitarios de circuito. La instauración de los la instalación de los mecanismos y procedimientos que permitan combatir el nepotismo presente en los procesos de designación de personal dentro del Poder Judicial de la Federación.
el robustecimiento y actualización de las facultades de los tribunales colegiados de apelación, de los tribunales de circuito y de los plenos regionales, de manera que, en otras cuestiones, se asegure una mejor calidad en sus determinaciones. El establecimiento claro de atribuciones de las y los jueces federales penales, indicándose con precisión su ámbito competencial. La consolidación de una unidad general de investigación de responsabilidades administrativas dentro del Poder Judicial de la Federación, unidad que estará encargada de dar cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gestiones que tienen como finalidad el modernizar y fortalecer la estructura de los órganos jurisdiccionales con la intención de mejorar la calidad de los servicios de justicia del Poder Judicial de la Federación, lo cual, como efecto inmediato, se traducirá en una mejor calidad de la administración e impartición de justicia, así como un mejor desempeño de los aparatos, mecanismos y procesos que forman parte del sistema jurídico mexicano. Sexta, concordancia con la minuta de la colegisladora. Los integrantes de esta comisión dictaminadora sabemos de las implicaciones jurídicas que han tenido en el Poder Judicial de la Federación la entrada en vigor de la reforma constitucional. Es que concordamos con los planteamientos hechos con la colegisladora y con la necesidad de actualizar el marco normativo secundario con la intención de hacerlo congruente con el texto constitucional. Resulta evidente que los elementos que contiene la minuta turnada para estudio son armónicos y con este mandato son armónicos con este mandato y son esenciales para instituir un modelo de justicia de tutela judicial efectiva que garantice los derechos de los actores dentro de los procesos que son ámbito de competencia y elimine obstáculos que limitan su acceso colocando al gobernado en situaciones de incertidumbre jurídica e indefensión. Aunado a ello, desarrollan en la normatividad secundaria los elementos constitucionales que modifican la estructura de los órganos del Poder Judicial, alteran la competencia y la naturaleza de los órganos jurisdiccionales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, con la intención de garantizar el adecuado ejercicio y desempeño de la función judicial, consolidando así jueces y magistrados que velen por la exacta aplicación de la norma y los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Adicionalmente, concordamos con la minuta en cuanto a las disposiciones normativas que establezcan las reglas tanto para erradicar la corrupción y el nepotismo, como para otorgar garantías que otorgan estabilidad profesional a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. En síntesis, resulta necesaria la aprobación del cuerpo normativo secundario para lograr una impartición y administración de justicia que sea eficaz, eficiente y de calidad, para eliminar los factores que condicionan la función judicial en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Y séptima y última, Presidenta. La minuta, objeto de este presente dictamen, fue enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que emitiera su opinión. Sin embargo, dicha opinión no forma parte del análisis elaborado por esta comisión dictaminadora en virtud de que la misma no fue presentada antes de iniciarse el proceso de dictaminación. Suscribe el diputado Marco Antonio Andrade Zavala. Consulte a la Asamblea.